Bien, pues en este episodio vamos a hablar sobre los mitos que se crean en torno a los lácteos, concretamente la leche y sus múltiples tipos. Así que, Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Venga, pues vamos a hablar sobre la leche y yo creo que lo primero y seguramente lo que mucha gente se ha planteado a la hora de consumir una leche u otra es si la leche de vaca es mejor, por ejemplo, que las bebidas vegetales. Bueno, para mí es muy difícil comparar estos dos alimentos, o sea, no tienen nada que ver la leche de vaca con la bebida vegetal. Sí que es cierto que la utilizamos para sustituir, las bebidas vegetales la utilizamos para sustituir la leche, pero a nivel de macronutrientes son alimentos completamente diferentes y ambos completamente prescindibles, o sea, ni uno ni el otro es necesario para nuestra vida, o sea, para vivir, o sea, no es necesario tomar leche de vaca ni es necesario tomar bebida vegetal para comer bien. Vamos con una frase que la gente tiende a pensar y a ver si esto es cierto o no es cierto. Y ¿la leche entera tiene más calcio que la desnatada? Bueno, yo estaba buscando acerca de esta pregunta y la verdad es que veo que el calcio en la leche normal y en la leche desnatada es el mismo. O sea, realmente el problema no es el calcio, porque además hay muchísimos alimentos que tienen calcio y que no son lácteos. Entonces, bueno, realmente la cantidad de calcio que tenga, por eso es prescindible, porque si no tomo leche puedo tomar otros alimentos ricos en calcio, o sea, no hay ningún problema. Y por ejemplo, ahora que tenemos, como en todo, multitud de opciones para escoger, o sea, ¿cuál es mejor? ¿La leche entera, la desnatada, la semidesnatada? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué me va a hacer a mí comprar una u otra? ¿Qué puedo encontrar en el consumo de cada una de ellas? A ver, siempre decimos que la leche entera sube el colesterol, en fin, las grasas buenas realmente no incrementan el colesterol. De hecho, el colesterol, o sea, tomar colesterol es importante porque si no lo tomas el cuerpo lo va a producir por sí mismo. Realmente, si nos centramos en el tema del colesterol, lo que tenemos que saber es que lo que sube el colesterol son las harinas refinadas, los azúcares, el alcohol, las bebidas energéticas, todo tipo de ultraprocesados. O sea, eso es lo que nos tenemos que quitar para reducir el colesterol. No tenemos que comprar yogures desnatados o leche desnatada o en fin. Luego también hay preferencias. Hay gente que es que no le gusta la leche entera. Hay gente que directamente es que toma leche como porque piensa que es imprescindible. Entonces, bueno, te diría, de tomar la leche entera y la mejor, si vas a tomar leche de vaca, la mejor, hay diferentes tipos de leche, hay las más comunes son las de vaca y las de cabra, que ahora os voy a explicar la diferencia. Y si vas a tomar este tipo de leches, pues lo mejor, las que más nutrientes tienen sin duda son las que son frescas. ¿Sabes? Las de supermercado pues no tienen tanto beneficio. De todas formas, una cosa que a mí me preguntan muchísimo es, porque yo saco mucho a lo mejor los quesos, los yogures y demás de cabra o de oveja, y me preguntan cuál es la diferencia entre tomar un yogur de cabra o de oveja o de vaca, por qué es mejor, peor y demás, ¿no? Bueno, pues la diferencia está en la proteína que tienen los lácteos, que es la betacaseína. Que hay muchas investigaciones recientes que indican que la composición de esta betacaseína, de esta proteína, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y de hecho, la leche materna tiene un tipo de betacaseína que se llama A2 y que es igual a la leche de las primeras razas de vacas domesticadas. Pero hace varios miles de años se hizo una mutación en las vacas lecheras europeas e hizo que elevara la cantidad de betacaseína a 1, que es un tipo de proteína parecida pero diferente. Entonces, dado que esta mutación parecía que lo que hacía era aumentar la producción de leche, pues claro, esto fue genial para los ganaderos y así se continuó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la betacaseína A1, que es la nueva, digamos, ¿no? La que es diferente a la humana? Pues es que la digestión de esta proteína libera la betacasomorfina 7, que es un opiáceo. Y entonces en personas con permeabilidad intestinal pues podría llegar al torrente sanguíneo, disparar enfermedades autoinmunes. Se han hecho muchos estudios
que digamos que correlacionan esta proteína con un mayor factor contribuyente a la diabetes tipo 1, a la disbiosis intestinal, retraso en el desarrollo motor. De hecho, hay un systematic review que está bastante bien y que es del 2017 y que compara los efectos de la betacaseína A1 con la A2. Y un poco la conclusión dice que el consumo de A1 se asocia con un tránsito intestinal tardío y la consistencia de las heces flojas. Sin embargo, y con mayores marcadores inflamatorios en humanos. Sin embargo, no es tanto para la A2, ¿vale? Para la A2, que es la más parecida a la humana. Luego, por otro lado, entonces esto es lo que tienen, la leche de vaca tiene más betacaseína, la A1 que la A2, que es la más parecida a la humana. Entonces, un poco en resumen, se recomiendan más los lácteos de cabra y de oveja porque la betacaseína tiene mayor cantidad de betacaseína A2, que es la más parecida a la humana, ¿no? Y por otro lado, además, también el factor insulínico, o sea, la hormona de crecimiento, que es similar a la insulina que tiene la leche, pues en la vaca también es diferente a la de la cabra y la de la oveja. Y luego, además, por otro lado, los lácteos de cabra y de oveja, por si a alguien le sienta un poco peor, pues tienen menos lactosa. Que la lactosa para mí no es el enemigo, de hecho es un prebiótico, pero sí que es verdad que hay gente que le va peor. Interesante esto que nos has contado. Entonces, a hilo, ¿no? De lo que comentabas del estudio y esto que hablabas de la diferencia, ¿no? Y de lo que nos puede aportar una leche u otra, también te preguntaría si es cierto que la leche es un alimento que de alguna forma pierde sus propiedades en el proceso industrial. Sí, claro, como todo. O sea, al final, cuanto más está pasado por la industria, digamos, pues menos propiedades va a tener. Eso está claro. De hecho, a ver, al hilo de lo que hablábamos antes, de si la leche es muy importante o menos importante, o hay que tomarla o no, realmente los lácteos que son beneficiosos son los fermentados, no es la leche, porque la leche no es un fermentado. O sea, el beneficio que tiene, por ejemplo, un lácteo fermentado, ya sea el yogur, el queso curado o el kéfir, pues es que facilitan la digestión y la absorción de nutrientes, ¿vale? Porque durante el proceso de fermentación se eliminan o se reducen muchos antinutrientes que la leche sí tiene. Y el crecimiento de los microorganismos también, o sea, en la fermentación también ayuda pues a crear el ambiente ideal para nuestras bacterias buenas, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal sería consumir los lácteos fermentados, porque digamos que la parte mala de la leche, los antinutrientes y pues todos los beneficios que supuestamente le reportamos a la leche, realmente los que lo tienen son los lácteos fermentados y no la leche en sí. Hay ahora una corriente, un poco una moda entre comillas, y esto es el tema de la bebida vegetal. Hay mucha gente que se ha pasado a consumir bebidas vegetales como leche de almendra, leche de coco, avena, soja, porque para ellos es más ligera y por ende les puede llegar a facilitar la digestión y evita que tengan más pesadez. ¿Es cierto que, por ejemplo, las bebidas vegetales son más ligeras que la leche entera y puede evitar que la digestión pues sea más pesada? Sí, es cierto. De hecho, como decía, la leche de vaca pues puede ser un poco más inflamatoria y es verdad que las bebidas vegetales, si uno se fija en la composición, tienen a lo mejor un 7%, un 4% pues de almendra, de coco, o sea, es muy poquita cantidad y básicamente es agua. Entonces, claro, la digestión también se hace muchísimo más ligera, aparte de que si ya de por sí tienes algún problema o alguna sensibilidad a los lácteos, pues claro, cambiar de una a otra te desinflama. Sobre todo si tomas mucha cantidad, hombre, si es muy poco y tal, pues igual ni lo notas, pero si normalmente tomas pues a lo mejor 2 vasos al día de 200 mililitros de leche, pues probablemente, y además tienes problemas digestivos, que es en lo que más se nota, pues probablemente notes la diferencia. Luego también hay bebidas vegetales que son mejores y peores. Yo siempre digo, las bebidas vegetales no creo que sean la panacea. De hecho, es básicamente agua con un poquito de almendra o tal.
Simplemente creo que es una buena alternativa para el que le sienta mal la leche, que es muchísima gente. Bueno, pues manchar el café o la infusión o lo que sea. Pero bueno, yo siempre la recomiendo en poca cantidad. ¿La recomiendas en poca cantidad porque, por ejemplo, las bebidas de avena o almendra presentan demasiados azúcares? Las que más azúcares presentan son las de cereal, que serían las de avena y las de arroz. Y efectivamente, yo, como cuento muchas veces, las bebidas lo que hacen es hidrolizarlas, es decir, trituran en exceso y predigieren ese cereal para que, pues sacar el sabor dulce. Entonces es una manera de no añadir azúcar, o sea, no poner en los ingredientes que lleva azúcar, pero sin embargo sí añadirle azúcar de forma natural, entre comillas. Es decir, tú te puedes encontrar en el supermercado una bebida de avena con 0% de... O sea, si miras la tabla nutricional, con 0 gramos de azúcar, u otra con 5 gramos de azúcar, y dices, a ver, ¿cómo es posible si las dos tienen la misma cantidad de avena? Claro. Y realmente, si tú miras en una tabla de composición, los copos de avena tienen 1 gramo de azúcar por cada 100. Entonces no me cuadra. Bueno, pues es que una, que es la de 0 gramos de azúcar, no está hidrolizada, ¿vale? No la han triturado en exceso para que sepa muy dulce. Y la otra sí que está hidrolizada. El problema de la hidrolizada, que son 5 gramos por cada 100, es que si tú tomas mucha cantidad, si tú tomas 200 mililitros de bebida vegetal, pues ya estás tomando 10 gramos de azúcar, que es muchísimo. Y es azúcar libre, ese sí es azúcar libre, porque al hidrolizarse se convierte, o sea, saca el azúcar de la matriz, digamos, o sea, sacamos los nutrientes. Entonces es como tomar un zumo, que en otros capítulos hablaremos sobre los zumos, pero realmente es esa sensación de estar tomando algo muy dulce, porque realmente es que es azúcar libre. Claro, antes en otros episodios, concretamente en el tema del pan, te preguntaba y lo analizábamos, ¿no? Ostras, hay mucha gente que consume pues eso, con productos sin gluten, etcétera. Ahora estamos hablando de la leche, pero bueno, también de los lácteos en general. Entonces, sí que es cierto que, y al menos a mí personalmente me pasa, que cada vez conozco más gente que consuma productos sin lactosa, sin ser intolerantes a la lactosa. Entonces, esto puede llegar a generar algún problema. Hablamos de las leches, pero yo creo que también es aplicable antes que hemos comentado el tema de yogures, etcétera. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, es verdad que hay muchas personas, y también es mucha moda, que piensan que quitando la lactosa mejoran. A ver, ¿es posible que quites la lactosa y mejores? Sí, es posible. La lactosa es un prebiótico, que los prebióticos son alimentos para nuestras bacterias buenas. Entonces, si por ejemplo tienes síntomas digestivos y te hinchas, tienes muchos gases, diarreas, estreñimiento y demás, pues probablemente quitar la lactosa, que es un prebiótico, igual que quitar otros prebióticos muy fermentables, como pueden ser la manzana, la pera, y de verduras, pues a lo mejor el ajo y la cebolla, pues probablemente con eso mejores la inflamación, solo con eso. Realmente hay que ver si es un problema, o sea, normalmente la intolerancia a la lactosa viene por algo, es secundaria a algo, y normalmente suele ser secundaria a una inflamación intestinal. Entonces hay que ver de qué te viene esa inflamación intestinal, cómo mejorarla. Y muchas personas que son intolerantes a la lactosa, o que se les ha diagnosticado por una prueba de aliento una intolerancia a la lactosa, sí que pueden llegar a consumir quesos y yogures sin problema, ¿vale? Lo que pasa que es que a veces salimos de la consulta del digestivo y por error se les dice a los pacientes que una vez eres intolerante a la lactosa, ya está, la única solución es no consumir lactosa nunca más, y nada más lejos de la realidad. Sí puedes consumir queso y yogur, lo único que es que la tolerancia es dependiente de cada persona. Hay personas intolerantes a la lactosa que pueden tomar cualquier yogur y cualquier queso, y hay personas intolerantes a la lactosa que pueden tomar cierta cantidad de yogur, 50 mililitros, y ya con eso, si toman un poco más, les va a sentar mal. O sea que es un poco dependiente dependiente de la dosis y de la persona. Pero aún así no hay que limitarse a eso. Hay que ver qué es lo que está causando la inflamación para que la lactosa te siente mal. Es verdad que se dice mucho que, bueno, pues al final la enzima de la lactasa disminuye con la edad.
Sí, pero normalmente los lácteos no suelen tener o sea, los lácteos fermentados, perdón, no suelen tener mucha cantidad de lactosa y se puede asimilar sin problema, y es más lo que comentó, el problema de la inflamación. Después también los lácteos de cabra y de oveja tienen menos cantidad de lactosa, con lo cual a los intolerantes probablemente les puedan sentar mejor. Y lo único es que a mí no me gusta decir, o sea, digo intolerantes, pero no me gusta como autodiagnosticarnos como intolerantes a algo, porque eso es una cosa pasajera. O sea, te pueden diagnosticar una intolerancia y a los 2 meses ya no serlo. No serlo porque has resuelto la inflamación. Por ejemplo, es muy típico que si tomas un antibiótico, pues realmente como eso te perjudica, digamos, la microbiota intestinal, pues hay veces que hay personas que a las semanas dejan de poder tolerar la lactosa, ¿vale? Pero es por esa cosa puntual. Si la mejoras, luego ya la tolerancia a la lactosa no es un problema. Sí va a ser un problema a la leche, pero a los fermentados no. Esto también lo podríamos haber comentado en el anterior episodio, ¿no? El tema cuando hablábamos del pan, pero bueno, te lo pregunto sobre el tema de la lactosa. Es cierto que podemos llegar a, hay gente que lo piensa, podemos llegar a desarrollar una intolerancia en base a empezar a consumir muchos productos. Por ejemplo, empiezo a consumir pues muchos productos sin lactosa o sin gluten. ¿Puedo llegar a desarrollar una intolerancia porque he dejado de comer ese tipo de producto y claro, cuando lo como ya no me sienta bien porque mi cuerpo, o sea, la memoria de mi cuerpo ya no recuerda eso? No, a ver, estamos hablando de productos totalmente diferentes y que realmente se confunden mucho. O sea, se piensa que es lo mismo la lactosa, o sea, que tiene el mismo proceso la lactosa que el gluten, y son muy diferentes. Es decir, la lactosa sí que puedes llegar a ser intolerante si la dejas de consumir. ¿Por qué? Porque el cuerpo va produciendo lactasa en función de lo que necesita. O sea, si tú consumes mucho lácteo, va a tener que obligarse, entre comillas, ¿no? a producir esa enzima para metabolizarlos, para digerirlos. Pero, o sea, para digerirlos. Lo que pasa que el gluten es diferente. El gluten no es que haya una enzima que digiera el gluten como la lactosa. O sea, el gluten puedes dejar de tomarlo. Realmente las personas que dejan de tomarlo un tiempo y lo vuelven a tomar y les sientan mal es porque tienen una sensibilidad al gluten no celíaca. O sea, algún tema hay con el gluten o algún tema de inflamación, pero normalmente el gluten se puede dejar de tomar un tiempo y cuando vuelves a tomarlo no hay ningún problema. Si hay problema es que te sentaba mal, pero la leche, o sea, la lactosa es diferente. La lactosa sí que se deja de producir la enzima lactasa si dejas de consumirlo. Aterrizando de nuevo al tema en sí, protagonista de este episodio, ya para rematarlo, ¿en qué debemos fijarnos cuando vamos a comprar una leche? ¿Tú qué dirías, no? Sobre las etiquetas nutricionales en relación a la leche? ¿Qué le recomendarías a la gente? Decir, oye, para asegurarte que vas a consumir una leche buena, que te va a nutrir bien, debes fijarte en esto. Bueno, yo con respecto a la leche simplemente diría, o sea, en realidad todas son iguales, ¿eh? Pero si tengo que elegir, elegiría leche entera y leche fresca. Incluso leche ecológica, porque al final tienen más nutrientes que, bueno, y las vacas, digamos que sabes que han comido que las otras. Entonces eso con respecto a la leche. Con respecto a las bebidas vegetales, pues intentar que tengan los mínimos ingredientes posibles, es decir, a ser posible que si es una bebida pues de avena, pues lleva leche, avena, y como mucho algún estabilizante que esté bien, por ejemplo las gomas, goma Gueyán o goma Guar, esas están bien. Y luego que a nivel de la tabla nutricional pues sea lo más parecido al cero.